El sistema fascista principia por la solución del desempleo, se convierte en una economía del armamento llena de escasez y termina inevitablemente en la guerra. Michal Kalecki. Hola, buenas tardes. Soy Alejandra Virgen Montes. Como ya había mencionado en actividades anteriores, trabajo en la Escuela Preparatoria Regional de Huánuco de Mercado. Para trabajar con este discurso, decidí hacerlo con el eje: ¿es el desempleo la causa de la inseguridad y la violencia en México? Primeramente vamos a ubicarnos, es decir, vamos a contextualizar lo que se dice. Las causas del desempleo son principalmente la inestabilidad política y económica de nuestro país, que causa grandes estragos en la población. La falta de inversiones en industrias que generen empleos a la sociedad. La crisis por la que atravesamos es uno de los factores principales que generan despidos masivos del personal, debido a la falta de recursos para elaborar y continuar pagando los salarios a los empleados, así como la mala planeación financiera y estratégica, la fuga de capitales hacia otros países, cierre de empresas generadoras de empleo, etc. La explosión demográfica es otro factor importante en este fenómeno, que ocasiona que los números de personas que requieren trabajo sean muchísimos mayores a las oportunidades y vacantes que hay disponibles. También la inflación, falta de preparación y experiencia son puntos importantes en este problema, debido a que cada vez hay mayor deserción en las escuelas, lo que a su vez genera que las personas no cuenten con la preparación y conocimientos requeridos para las empresas o industrias para calificar a los puestos que ofrecen. Vamos a hacer un paréntesis antes de continuar, si es o no lo que genera la violencia y la inseguridad. Te pregunto a ti, ¿qué harías tú si fueras el desempleado? Porque hablamos de inseguridad, de pobreza, de violencia, entre otras cosas como consecuencias del desempleo. Y por supuesto que sí es un factor que detona dichas situaciones. Solo reflexionemos un poco de todos aquellos gastos que tenemos que hacer: agua, luz, predial, alimentación, cuestiones personales, por mencionar solo algunos ejemplos. Todo ello lo podemos cubrir gracias a que poseemos un empleo. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que no cuentan con esta misma fortuna? Y eso, que lo que comentamos, estábamos haciendo de necesidades básicas, es decir, estas se tienen que cubrir sí o sí. No es que se justifique el hecho de que se cometan actos ilícitos y mucho menos con violencia. Pero tomemos en cuenta que el desempleo genera estrés, ansiedad, angustia, inseguridad en ellos mismos y por supuesto en la sociedad. Y eso de que hablamos acerca de inseguridad y demás, lo estamos hablando solamente de robo a persona o de robo a negocio, porque si ya hablamos a delitos de alto impacto, aquí ya tocaríamos otra premisa, es decir, el narcotráfico. A cada paso que da la violencia e inseguridad en México, la precariedad del empleo le pisa la sombra. De acuerdo con el estudio México 2011, el corolario de una nueva década perdida, el crimen, ha generado un círculo vicioso en los sectores del trabajo que se avisora más negro aún en el actual clima de desaceleración económica. Según comparaciones elaboradas por la Casa de Estudios, hay una correlación de más del 70% entre los casos de violaciones a la ley y la falta de trabajo, así como en el número de personas que buscan un segundo empleo. En el caso de la alza e informalidad, a la par de la inseguridad, hay un vínculo superior al 80% en el país. Lo mismo sucede en el caso de la pobreza. La informalidad encuentra una relación de más del 85%. Es claro que se ha exacerbado el problema entre violencia y economía, con la confrontación entre los delincuentes e instituciones. Siempre ha estado presente. Es evidente que forma parte de un desequilibrio estructural que en el acumulado de los últimos 30 años, de no atajarse eficazmente, puede atentar contra el marco institucional del país.
Como conclusión, podemos decir que el desempleo en México es consecuencia del mal manejo que se hace desde un sistema de gobierno federal, debido a que no se implementan estrategias que generen empleos, sino, al contrario, propicia buscarla fuera del país, lo que provoca, por mencionar un caso, es familias desintegradas por buscar una mejoría, incentivando a la inseguridad en la que se ven inmersas estas personas y sobre todo la sociedad. Pues hoy en día no podemos andar por las calles con la misma confianza debido al miedo, debido a que nos sentimos inseguros. ¿Por qué? Porque nos puedan robar o nos pueden hacer cualquier cosa hasta matar. Hay personas que consideran que lo material no importa. Pero claro que importa, porque ha sido parte de nuestro trabajo, ha sido esfuerzo, ha sido dedicación, ha sido sacrificio. Por supuesto, lo más importante es nuestra vida, es nuestra integración física y emocional. Pero desgraciadamente, con esto que estamos viviendo, la violencia ha sido de rebote. Por lo tanto, vivimos en un país inseguro. Por ello, se considera importante hablar con nuestros alumnos acerca de la importancia que tiene ser personas o estudiantes activos, emprendedores, trabajadores, con una visión amplia, pero sobre todo con valores. Autogestores, el trabajo en equipo, la ayuda de unos con otros, es decir, a la solidaridad para tener el hábito de generar nuestros propios empleos. De mi parte, ha sido todo. Ha sido un placer compartir este discurso con ustedes. De antemano, muchas gracias al presente. Saludos. Hasta luego.